Destrocé mi cuenta infinitas veces tomando posiciones sin sentido, tratando de evitar las pérdidas. Destrozaba mi cuenta una y otra vez. Y cuando ya no tenía nada más que hacer porque mi cuenta ya estaba destrozada, cerraba mi ordenador y mientras estaba en la ducha pensaba, ¿por qué hice eso? Si yo sé que esto no se hace, ¿por qué lo hago? Y eso no es lo peor viene después. Empezaba a decirme cosas como, yo soy un imbécil, soy un frustrado, un fracasado, jamás voy a poder lograrlo. Si te has sentido identificado con estas palabras que yo acabo de decirte, en este video te voy a mostrar cómo puedes solucionar de una vez por todas este error que es común en todos los traders y cómo puedes de verdad solucionarlo para poder obtener mejores resultados. Lo primero de todo es que todo comienza con una pérdida, una operación que no sale como esperabas. Tu análisis era el correcto, pero el precio se ha puesto rápidamente en tu contra y te ha sacado con un stop loss. Al fin y al cabo, el mercado siempre va a hacer lo que quiere, porque el mercado es impredecible. Pero claro, tú eso no lo deseas, tú quieres controlar el mercado y quieres que el precio vaya siempre donde están tus deseos. Y ahí, cuando te sientes frustrado, empieza la rabia. Empezamos a buscar posiciones que no cumplen nuestra estrategia. Solo queremos recuperar. Y ya no estamos operando con un sistema, sino que simplemente estamos apostando. Ya no se trata de dinero. Ya se trata de nuestro orgullo, de nuestro propio orgullo ante el mercado. Así que ahora le vamos a hacer pagar habernos quitado una parte de nuestro capital. Y queremos que nos dé la razón. Resultado de todo esto, una cuenta totalmente destrozada y cero paz mental. Te das cuenta que volviste a hacer lo mismo, lo que te habías jurado no volver a repetir. Y aún así es peor, te sientes mal y al final acabas juzgándote y sintiéndote frustrado. Pero entonces, ¿cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos realizar ese cambio que nos libere del demonio este que se incorpora y nos domina siempre cuando estamos haciendo trading? Lo primero que es empezar a hacer es no hablarte de esta forma. Las palabras tienen poderes y lo que dices, sea bueno o malo, se queda en el subconsciente. Y aunque no lo creas, insultarte y hablarte con odio hacia tu persona genera una profunda falta de optimismo. Y eso se convierte en miedo, en inseguridad, en desconfianza y vas a desconfiar de tus propias capacidades como trader y como persona. Así que lo primero es eso, desde ahora empieza a no hablarte nunca de esa manera, porque todo se queda en el subconsciente y esa es una de las maneras en las que tú vas a sentirte siempre frustrado y si tú no te hablas bien a ti mismo, ¿quién lo va a hacer? Si tú estás cuestionando lo que haces, pues al fin y al cabo tú mismo alimentas una persona que no quiere ser. El segundo punto te lo voy a enseñar ahora mismo en la gráfica. ¿Por qué en la gráfica? Porque el precio se mueve por patrones de conducta. Esos patrones de conducta se van a ver reflejados en ciertos puntos donde son áreas relevantes y son áreas donde los traders van a tomar sus patrones de comportamiento. El trading se mueve por lo que acabo de decir, por patrones de comportamiento. Y esos patrones de comportamiento se ven reflejados en zonas de alta probabilidad para invertir. Vamos a irnos al cuadro diario y al cuadro de 4 horas o incluso al cuadro semanal. Da igual, si tú quieres operar de una manera más calmada, más tranquila y más relajada, tienes que analizar en cuadros mayores. En este momento estamos viendo una gráfica en el cuadro diario y lo que vamos a analizar en esta gráfica es que vemos un precio con una estructura alcista. Estamos viendo que el precio nos está haciendo este movimiento y tenemos una clara estructura alcista. ¿Cuál es mi pensamiento? Si tú operas cuadros menores, obviamente no vas a tomar decisiones basadas en el cuadro diario. Obvio no. Pero si ese cuadro diario va a ser que nuestro sesgo sea entrar en posiciones compradoras en ese momento. ¿Por qué? Porque los cuadros mayores mandan sobre los cuadros menores. Como yo he visto que el cuadro diario tiene un sesgo altamente alcista, esta zona que tú estás viendo aquí reflejada, esta zona es quien me controla este movimiento alcista. Hasta que el precio no venga y me rompa dicha zona, mi sesgo en este momento, lo que está el precio ahora, en este momento, el precio no ha pasado aquí nada, el precio a mí no me ha hecho nada aquí. Pero si el precio no me rompe esta zona, mi sesgo tiene que ser alcista. Otra cosa es que ya el precio luego aquí me genere un mínimo más alto y aquí me haga un retroceso y el precio vaya así. Entonces, quien me genera a mí este impulso
que me controla a mí este impulso sería esta zona de aquí, si es un cuadro diario. Pero como el precio no lo ha hecho, quien me controla a mí este impulso alcista es esta zona de aquí. Si tú ves el precio aquí en este movimiento, vamos a hacer de cuenta que esto no ha pasado. Yo el precio lo veía así, y entonces esta zona para mí no estaba. Y además esto aquí lo explico en otro video. Mira, esta zona de aquí me controlaba este impulso. Esta zona me controlaba este impulso alcista. Como lo ha roto, ¿yo qué esperaba? Yo esperaba que cuando el precio llegara aquí iba a tomar posiciones compradoras, pero siempre y cuando en cuadros de una hora, de 30 minutos y 15 minutos me diera confirmación de esa entrada. Como no me la ha dado, has visto que el precio ha caído y me ha roto la zona que controlaba este impulso alcista. Cuando el precio está aquí, yo esperaría que el precio me generara este rompimiento. ¿Para qué? Para mi sesgo ponerse ahora ya no alcista, sino bajista. Entonces, como el precio no me ha generado esto, sino que lo que ha hecho es regresar a la zona que antes controlaba este movimiento alcista y ahora ha roto esta zona de aquí, yo sigo ahora viendo el precio en una estructura altamente alcista, y si yo lo pongo en cuadro semanal, pues obviamente. Entonces, ¿cuál es mi idea aquí? Tú vas a analizar y tienes en cuenta este precio de aquí, y como esta zona es quien controla este movimiento, y aquí tenemos el penúltimo más alto. El penúltimo más alto es este. Aquí lo estamos viendo y el precio ahora lo ha traspasado en cuadro diario. ¿Qué vamos a hacer? No, como dije antes, no vamos a tomar las decisiones en cuadro diario. Vamos a ir a la gráfica o a la temporalidad, perdón, mejor dicho. Vamos a ir a la temporalidad de 4 horas. Este es el precio en 4 horas. Como puedes ver, yo tengo una entrada en estos niveles. En 4 horas el precio me ha llegado a esta zona y me ha generado esta vela. Pero entonces yo no entro con esa confirmación. Cuando el precio está aquí, ¿qué vamos a hacer? Como tenemos una estructura clara en cuadro diario a favor, mira, vamos a encerrar esto. Si yo veo esto, cuando el precio llega a esta zona, yo lo voy a pasar a cuadros de una hora. En cuadros de una hora, yo estoy viendo el precio generándome este movimiento. Mira, cuadros de una hora yo veo ya este movimiento. Rompe esta zona y automáticamente cuando rompe esta zona y el precio regresa, cuando me confirma esta vela, yo tomo mi entrada en esta zona de aquí, mira. ¿Pero por qué en esta zona? Ahora lo vamos a ver. Me voy a ir a una gráfica menor. Vamos a poner la gráfica de 15 minutos. Ahora que estás viendo la gráfica de 15 minutos, lo vas a ver mejor. Vas a ver con claridad que este precio, cuando he hecho el dibujo se ha llevado a esta zona. Y aquí, en este punto, en esta vela que tú ves que cierra aquí, es cuando yo genero mi entrada. Cuando cierra esta vela en 15 minutos, como yo ya he visto el movimiento que estamos viendo, yo tomo mi entrada a partir de estos puntos y pongo mi stop loss por debajo de este nivel. ¿Qué pasa aquí? Aquí sí tú ves que el precio se ha devuelto, pero cuando el precio a mí me ha generado este movimiento aquí, por ejemplo, yo estoy esperando una salida más larga, ¿no? Pero yo aquí, por ejemplo, en estos niveles, yo ya saqué la totalidad de mi operación. Aquí yo cobré mi primer parcial y aquí mi segundo parcial. Y ahora simplemente lo que haré será poner la entrada en estos niveles. Y simplemente dejaré que el precio haga lo que tenga que hacer. Lo que el precio me saque aquí a mí ya me da igual. ¿Por qué? Porque yo ya he cobrado la totalidad de mi operación. Ya aquí lo que queda es nada y yo simplemente lo estoy dejando en un cuadro más largo, o sea, en el cuadro de 4 horas o en el diario para saber hasta dónde puede llegar el precio. Ya aquí, a partir de aquí me da igual. Si el precio sigue avanzando estos niveles, pues lo que haré será ir moviendo el stop loss un poco más arriba y ya está. Pero que quiero que entiendas. La manera de yo operar, por ejemplo, para estar yo más tranquilo y más confiado ante el mercado es cobrar parciales. Cuando el precio me da estos movimientos, yo por aquí mismo ya cobraré un parcial. Aquí ya he cobrado el otro parcial. Y a partir de ese punto ya protejo mi entrada. Y simplemente lo que me queda esperar es que el precio haga lo que debe hacer y punto, ya está. Lo que haga el precio ya a partir de aquí ya me da igual porque yo ya he cobrado casi la totalidad de mi entrada. Entonces, bueno, tampoco me quiero explayar mucho porque la idea es que tú debes analizar en cuadros mayores, da igual cuál sea tu estrategia. Si tú vas anclado con los gráficos mayores en estructura, entonces da igual que sea compradora o vendedora, obviamente, pero debes tener también en cuenta las zonas relevantes. ¿Por qué? Para no estar trabajando en zonas donde no merezca la pena. Si estamos viendo un gráfico de 4 horas, por ejemplo, tú no vas a tomar decisiones en estos niveles, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni por acá en estos niveles. Si tú haces eso, si tú lo pones en cuadros de 5 minutos, por ejemplo, o de 1 minuto haciendo scalping, pues obviamente aquí va a haber mucho ruido de mercado y tal vez tu nivel de análisis todavía no es el óptimo, no estás preparado para hacer análisis
en temporalidades de 1 minuto o de 5 minutos. El nivel de estrés es mucho mayor y tienes que tener velocidad de gestión emocional. Y tal vez si tú no la tienes todavía, pues lo más recomendable es hacer ese tipo de operativas. O sea, si tú eres un principiante, lo mejor es que hagas swing trading, que cobres parciales y ya lo último que te queda de tus posiciones, proteger tu entrada y dejar que el precio haga lo que tenga que hacer y ya no es más. Simplemente tu entrada al mercado debe ser simple. De pronto ahora te has confundido un poco porque tal vez pueda que no me entiendas mi operativa, pero debe ser simple. Si el precio está en temporalidades mayores, en estructura alcista, mi sesgo en cuadros de 1 hora y de 15 minutos es alcista. Si está bajista, pues lo mismo. No me complico con este tipo de análisis y me pongo a pensar tanto qué va a ser el precio. No podemos saber qué hará el precio, sino saber cómo vas a gestionar tú tus entradas, si vas a ser certero con las reglas que tienes establecidas. Y el tercer punto, no siendo menos importante, es que te enfoques en trabajar por fuera de los mercados, pero trabajar en ti mismo. Puedes hacer algo de ejercicio, inscríbete en un gimnasio, haz levantamiento de pesas. No te imaginas los resultados tan óptimos que tiene hacer ejercicio. Te va a liberar y va a hacer que tomes decisiones mucho más tranquilas cuando estés sentado delante del mercado. Muchas veces pensamos que para mejorar nuestros resultados tenemos que saber analizar mejor o hacer un backtesting muy amplio de nuestra operativa o simplemente mejorar nuestras zonas de entrada. Si tú eres indisciplinado fuera de los mercados, pues también vas a ser indisciplinado dentro de los mercados. Si tú eres una persona desordenada, si tú no tienes conciencia en lo que es la responsabilidad en tu yo personal, pues cómo te quieres comportar de una manera disciplinada cuando estás frente a una pantalla tomando decisiones de inversión en bolsa. Pues obviamente los resultados no van a ser óptimos para ti. Así que nada, solo me queda despedirme y decirte que si te ha gustado este video, me encantaría que me dejaras un like, que te suscribas a mi canal y que le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos.